El aroma de lilas y podredumbre flotaba pesadamente en el aire de la capilla, una contradicción que me revolvía el estómago. Presioné los dedos contra la fría columna de piedra, concentrándome en su solidez mientras el mundo a mi alrededor se difuminaba en una acuarela de susurros y miradas de soslayo. El velo que cubría mi rostro era lo bastante fino para ver a través de él, pero lo bastante grueso para ocultarme detrás. Una gracia a la que me aferraba como una mujer que se ahoga, se aferra a un trozo de madera a la deriva. A mi alrededor, la ceremonia de reclamación se desarrollaba con toda su antigua pompa. Lobas sin pareja de todos los rincones de los territorios del norte se habían reunido en la gran catedral. Su anticipación crepitaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Las hembras estaban dispuestas en filas ordenadas, vestidas con blancos y plateados ceremoniales, el cabello adornado con flores y cintas. Eran pavos reales en exhibición, y yo era el cuervo tratando de desaparecer entre las sombras. Mi velo no era decorativo como el de ellas. Cumplía una función. Toqué suavemente mi pómulo, sintiendo la hinchazón sensible bajo la tela transparente. Ya llevaba 3 días. El moretón había madurado del rojo a un violeta profundo que se extendía desde mi ojo hasta mi mandíbula como vino derramado. Me había dicho a mí misma que se desvanecería antes de hoy, que el maquillaje corrector que había aplicado con cuidado sería suficiente. Pero de pie bajo la luz implacable de la catedral, lo sabía mejor. El velo era mi última defensa. Enderezate, Isela. Mi tía siseó desde mi lado, sus dedos hundiéndose en mi brazo con crueldad practicada, disfrazada de corrección. Disfrazada de corrección. Nos avergüenza suficiente sin encorvarte como una sirvienta común. Me erguí de inmediato, la respuesta automática después de años de condicionamiento. ¿Cómo? Mi tía Adelaide me había acogido tras la muerte de mis padres en un ataque de renegados cuando yo tenía 7 años. Me recordaba a diario que era una caridad, que le debía todo, que sin ella no sería nada. Quizás tenía razón. No tenía a dónde ir, no tenía nadie más a quien acudir. La manada hacía tiempo que había dejado de verme como la hija de su antiguo beta. Ahora era solo la carga de Adelaide, la chica de cabello rubio pálido que nunca estaba a la altura. La campana de la ceremonia dobló, su voz grave reverberando en mi pecho. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras la procesión del rey Alfa entraba por las enormes puertas de roble. Había escuchado historias sobre él toda mi vida. Sebastian Thorne, el rey guerrero que unió 5 manadas enemigas bajo una sola bandera, el Alfa cuya sola presencia podía poner de rodillas a hombres adultos. Algunos decían que estaba bendecido por la propia diosa Luna. Otros susurraban cosas más oscuras, que estaba maldito, que todo el que se acercaba demasiado a él encontraba finales trágicos. Mantuve los ojos bajos mientras él pasaba por nuestra fila, pero lo sentí. Cada hembra sin pareja en la sala lo sintió. Era como estar demasiado cerca de un fuego. Ese calor abrumador que te hacía querer acercarte y huir al mismo tiempo. El propio aire parecía doblarse a su alrededor, pesado de poder y algo más. Algo que sabía a soledad en mi lengua, aunque no podía explicar por qué lo percibía. Es magnífico, suspiró la chica a mi lado, Celeste, la hija del comerciante más rico de nuestra manada. Su vestido plateado probablemente costaba más de lo que yo había visto en un año. Dicen que esta noche busca una reina. Una pareja verdadera, no solo una alianza política. No dije nada. Las chicas como Celeste estaban destinadas a los reyes.
Las chicas como yo estaban destinadas a sobrevivir. El rey Alfa tomó su posición en el altar, y por primera vez me atreví a mirar hacia arriba. Incluso a través de mi velo, su presencia me robó el aliento. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que caía justo por encima de su cuello y ojos de ámbar fundido que parecían brillar a la luz de las velas. Pero fue su rostro lo que me capturó. Hermoso y terrible a la vez, con ángulos afilados y una boca tensa en una línea dura. Parecía un hombre que había olvidado cómo sonreír, si es que alguna vez supo cómo hacerlo. Examinó a las hembras reunidas con una expresión de cuidadosa neutralidad. Pero vi algo centellear en esos ojos ámbar. Decepción. Resignación. No podía nombrarlo, pero lo reconocí. Era lo mismo que veía en mi propio reflejo cuando pensaba que nadie me miraba. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales, la sumo sacerdotisa invocando a la diosa Luna, para guiar al rey Alfa hacia su pareja destinada. Una a una, las hembras eran invitadas a dar un paso al frente, a ser presentadas, a ofrecerse para consideración. Vi a Celeste deslizarse hacia el frente con gracia practicada. Vi el reconocimiento educado pero distante del rey Alfa, la vi regresar con una decepción apenas disimulada. Fila tras fila fue llamada. Comencé a esperar que quizás pudiera escapar a la atención por completo. Desvanecerme en el fondo como había hecho tantas veces antes. Entonces los dedos de Adelaide se hundieron de nuevo en mi brazo. Sus uñas afiladas incluso a través de la tela de mi vestido. «Cuando te llamen», susurró, su aliento caliente contra mi oído. «Quitarás ese ridículo velo y mostrarás el respeto apropiado. No permitiré que avergüences más a esta familia con tus dramas». «Oh, no, promía para verse con tus dramas». Mi sangre se heló. «Por favor», susurré de vuelta, la desesperación haciendo que mi voz se quebrara. «No puedo». «Lo harás». Su agarre se apretó hasta que sentí mis huesos crujir. «Aún no es día. O te encontrarás sin hogar esta noche. ¿Me entiendes?» Lo entendí. Entendí que estaba atrapada. Que no tenía opciones. Que el mundo estaba lleno de personas listas para hacerme daño, y yo no tenía poder para detenerlas. «Representantes de la manada Piedra de Luna», llamó la sumo sacerdotisa, y mi estómago se hundió. Adelaide me empujó hacia adelante antes de que pudiera pensar, planear, huir. Mis pies se movieron automáticamente, llevándome por el largo pasillo hacia el altar donde se encontraba el rey Alfa. Cada ojo en la catedral se fijó en mí. Sentí su juicio como agujas contra mi piel. Escuché sus susurros como avispas zumbando en mis oídos. «¿Por qué lleva velo? ¡Qué inapropiado! ¿Quién se cree que es?» Llegué a los escalones del altar y realicé la reverencia ceremonial, manteniendo la cabeza inclinada, las manos temblando a mis costados. A través del velo, podía ver las botas del rey Alfa, cuero negro pulido, firmemente plantadas en el suelo de mármol. Me concentré en ellas, en cualquier cosa que no fuera la realidad de lo que estaba a punto de suceder. «Levántate», su voz ordenó, y era como trueno rodando sobre montañas distantes, profundo, resonante, absoluto. Me erguí lentamente, manteniendo aún la mirada baja. «Mírame, Nedo». No era una petición. Mis ojos se elevaron por propia voluntad, encontrando los suyos a través de la tela transparente. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. La multitud que observaba, las amenazas de Adelaide, mi propio miedo. Solo estaba él, y esos ardientes ojos ámbar que parecían ver directamente a través de cada muro que había construido a mi alrededor. Algo pasó entre nosotros en ese momento. Algo para lo que no tenía nombre.
Reconocimiento quizás, o inevitabilidad. «Quítate el velo», dijo en voz baja. Y aunque su tono era más suave que antes, seguía siendo una orden. Mis manos fueron hacia el borde de la tela, pero no cooperaron. Temblaban tan violentamente que no podía agarrarla bien. Detrás de mí, escuché la brusca inhalación de Adelaide, la advertencia en ella clara. El rey Alfa me observó luchar, su expresión ilegible. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en la catedral, incluida yo. Bajó del altar, cerrando la distancia entre nosotros en 2 largas zancadas, y alcanzó mi velo él mismo. No. La palabra escapó antes de que pudiera detenerla, pero era demasiado tarde. Sus dedos, sorprendentemente gentiles para manos que habían ganado 100 batallas, levantaron la delicada tela de mi rostro. El jadeo que onduló por la multitud fue como un golpe físico. Cerré los ojos, incapaz de soportar ver sus reacciones, su disgusto, su lástima. El silencio que siguió fue peor que los susurros habían sido. Esperé que él dejara caer el velo, retrocediera, llamara a la siguiente candidata. En cambio, sentí su dedo bajo mi mentón, inclinando mi cara hacia arriba. Mis ojos volaron abiertos en shock. El rey Alfa estudiaba mi rostro amoratado con una intensidad que me cortó el aliento. Su mandíbula se había vuelto rígida, un músculo palpitando bajo su piel. El ámbar de sus ojos se había oscurecido hasta casi tornarse negro, y la temperatura a nuestro alrededor parecía haber bajado varios grados. ¿Quién te hizo esto? Su voz era suave, mortalmente suave, como una hoja deslizándose de su vaina. No pude responder. Mi garganta se había cerrado por completo. Su pulgar rozó mi pómulo con ternura imposible, trazando el borde del moretón. ¿Quién te hizo esto? No había sido Adelaide. Era demasiado lista para dejar marcas donde otros pudieran verlas. No, este moretón en particular había venido de su hijo, mi primo Marcus, 3 noches atrás cuando me había opuesto a sus libertades habituales. Me había golpeado en la cara y me había dicho que debería estar agradecida de que alguien me prestara atención. Pero no podía decir eso. Si hablaba contra ellos, no tendría dónde ir. Me expulsarían sola, vulnerable a destinos peores que algunos moretones. Me caí, susurré, la mentira sabiendo a ceniza en mi lengua. La expresión del rey Alfa no cambió. Pero algo se desplazó en el aire a su alrededor. El poder emanó de él en ondas, haciendo que cada lobo en la catedral bajara los ojos en sumisión automática. Y cada lobo excepto yo. Estaba demasiado paralizada para apartar la mirada, atrapada en su mirada como un ratón ante un león. «¡Te caíste!», repitió su voz carente de inflexión. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar de nuevo. Me estudió durante lo que pareció una eternidad y lo supe. Supe que no me creía, que veía a través de la mentira tan fácilmente como había visto a través de mi velo. Pero por razones que no podía entender, no presionó más. En cambio, hizo algo que lo cambió todo. Tomó mi mano en la suya, su piel cálida contra mis dedos fríos, y se volvió para enfrentar a la multitud reunida. «Tornagus». Cuando habló, su voz llegó a cada rincón de la catedral clara y absoluta. «La he encontrado», declaró. «Mi reina, mi pareja». El mundo se inclinó de lado. El silencio se rompió en caos. Las voces brotaron de cada rincón de la catedral. Shock, indignación,
incredulidad cayendo sobre mí como olas. Me quedé paralizada en el centro de la tormenta, mis manos aún cogidas en las del rey Alfa, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Esto no podía ser real. No podía haberme elegido a mí. Debía haber un error. Su Majestad, seguramente usted solo... Alguien comenzó, pero la mirada del rey Alfa lo silenció a media frase. ¿Alguien aquí cuestiona mi juicio? Su voz cortó el ruido como una hoja, y la catedral guardó silencio de nuevo. ¿Alguien se atreve a sugerir que no reconozco a mi propia pareja cuando la encuentro? Nadie habló. Nadie se atrevería. No cuando el poder irradiaba de él en ondas palpables. No cuando sus ojos prometían consecuencias para quien le desafiara. Pointy. Pero vi sus rostros. Los rasgos perfectos de Celeste retorcidos de celos y confusión. Las otras hembras sin pareja me miraban con un desprecio apenas disimulado, como si yo hubiera hecho trampa de algún modo, robado algo que debía haber sido de ellas. Amneno nealcayal manifía, usearon encontraron en algún modo, robado algo que debía haber sido de ellas. Y Adelaide, la expresión de Adelaide era una máscara cuidadosa de sorpresa y placer. Pero la conocía lo suficientemente bien como para ver el cálculo debajo. Ya estaba determinando cómo sacar provecho de este giro inesperado. Ven, me dijo el rey Alfa, su voz más suave ahora, destinada solo a mis oídos. Tenemos mucho de qué hablar. Me condujo bajando del altar, su mano sosteniendo aún la mía con sorprendente gentileza. La multitud se abrió ante nosotros, pero sentí sus miradas como marcas sobre mi piel. Mantuve los ojos al frente, concentrándome en respirar, en poner un pie delante del otro, en no colapsar por la pura imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Entramos en una cámara privada junto al salón principal, y él cerró la pesada puerta detrás de nosotros, amortiguando los susurros que ya habían comenzado a crecer de nuevo. La repentina quietud era desorientadora. Me quedé de pie en el centro de la habitación, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma, incapaz de encontrar sus ojos ahora que estábamos solos. Siéntate, dijo, señalando una silla acolchada junto a la chimenea. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. ¿Por qué no sabía qué más hacer? Se acercó a una mesita lateral y sirvió agua de una jarra de cristal en 2 vasos, trayéndome uno. Lo tomé con manos temblorosas, agradecida por tener algo a qué aferrarme. Acercó otra silla a la mía y se sentó, su alta figura de algún modo haciendo que el simple acto pareciera regio. De cerca, sin el velo entre nosotros, podía ver cada detalle de su rostro. La pequeña cicatriz que cortaba su ceja izquierda, la sombra de barba a lo largo de su mandíbula, el cansancio en sus ojos que hablaba de noche sin dormir, y pesadas cargas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Isa, susurré. Whitmore. Isa Nika. Lo repitió lentamente como si saboreara cada sílaba. Yo soy Sebastián, aunque probablemente ya lo sabes. Asentí, aún sin confiar en mi voz. Necesito que entiendas algo. Continuó, inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en sus rodillas. Lo que dije ahí fuera era verdad. Eres mi pareja. Lo supe en el momento en que te vi. En el momento en que tu aroma llegó a mí, incluso bajo ese velo, madreselva y lluvia. Oh, nunca había olido nada igual. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. El vínculo de pareja. Había escuchado hablar de él, por supuesto, esa conexión mística que podía formarse entre 2 lobos. Pero nunca había imaginado, nunca me había atrevido a esperar. Pero también sé, dijo, bajando aún más la voz, que tienes miedo. No solo de mí, sino de algo más. De alguien más. Apreté el vaso de agua con más fuerza, los nudillos poniéndose blancos.
Voy a preguntarte de nuevo, Isa, y esta vez quiero la verdad. Sus ojos ámbar sostuvieron los míos. Intensos, pero no crueles. ¿Quién te dio ese moretón? El agua en mi vaso onduló por mi temblor. Quería decírselo. Alguna parte desesperada y quebrada de mí quería derramar todo. Los años de crueldad de Adelaide, las violaciones de Marcus, la trampa asfixiante en que se había convertido mi vida. Pero el miedo era una cosa viva dentro de mí, enrollada alrededor de mis pulmones, apretando. Si te lo digo, dije lentamente, ¿qué me pasa cuando te das cuenta de que cometiste un error? Cuando veas que no sirvo para ser la reina de nadie, y mucho menos, la tuya. ¿Qué pasa cuando me devuelvas con ellos? Algo cruzó por su rostro. Dolor quizás, o reconocimiento. No cometo errores en cosas como esta. El vínculo de pareja no miente. Pero no me conoces. No sabes lo que soy. Lo que... Mi voz se quebró y tuve que detenerme. Tuve que respirar a través del nudo en mi pecho. No. Sebastián dejó su propio vaso a un lado y se inclinó más cerca, pero sin tocarme. Entonces cuéntame. No. Ayúdame a conocerte. La amabilidad en su voz casi me deshizo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me habló con amabilidad? ¿Cuándo alguien se había preocupado suficientemente para preguntar? Mi primo, susurré finalmente. Marcus. No le gusta cuando le niego cosas. La temperatura de la habitación bajó tan repentinamente que podía ver mi aliento neblinando en el aire. Como ya suena asiento. Los ojos de Sebastián destellaron con algo primario, algo que debería haberme aterrorizado, pero que de algún modo no lo hizo. ¿Y tu tía? Preguntó su voz cuidadosamente controlada. ¿Quién es? Adelaide Whitmore, tu tutora. ¿Lo sabe? Reí, un sonido amargo que me dolió en la garganta. Le dice dónde encontrarme. El rey Alfa se levantó abruptamente, y me encogí a pesar de mí misma. Pero no se movía hacia mí. Estaba paseando, sus manos apretadas en puños a sus costados, todo su cuerpo vibrando de rabia apenas contenida. Nunca más, dijo. Las palabras saliendo como un voto. ¿Me escuchas, Isa? Nunca más pondrá nadie una mano sobre ti con violencia. Nunca más ocultarás moretones bajo un velo, otras mentiras. Estás bajo mi protección ahora, y quien te toque responderá ante mí. Lo miré fijamente, incapaz de comprender lo que escuchaba. Protección. Seguridad. Estos eran conceptos extraños, sueños a los que había renunciado años atrás. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué harías esto por mí? No me debes nada. Se detuvo y me miró. Realmente, me miró. Y lo que vi en sus ojos hizo que mi aliento se cortara. Era lo mismo que había vislumbrado durante la ceremonia, esa soledad profunda hasta los huesos, ese reconocimiento de un espíritu afín. Porque sé lo que es, dijo en voz baja, estar rodeado de gente y sentirte completamente solo. Llevar una corona y sentir su peso aplastándote. Ser fuerte para todos los demás, pero no tener a nadie ante quien ser débil. La honestidad en sus palabras rompió algo dentro de mí. Aquí estaba el alfa más poderoso de todos los territorios, el rey guerrero, la leyenda, y entendía. Y me veía no como una carga o una decepción, sino como alguien que podría comprenderle a su vez. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora, dijo, parte de la tensión abandonando sus hombros, dejamos que todos crean exactamente lo que les dije. Que eres mi pareja elegida, mi futura reina. Mañana te mudarás al palacio. Esta noche, te quedarás en las habitaciones de invitados aquí, bajo guardia. Nadie te tocará, Isa. Lo prometo.
Adelaide no me dejará ir fácilmente. Querrá. No me importa lo que quiera. Su voz se endureció de nuevo. Acarició una vez, suonacia cunea, carpini, equina. Kaila naciada pero nocho, almaquina huicho, alma cunite. Eres mía ahora. Bajo mi protección, bajo mi ley. Si es sabia, aceptará el honor de que su pupila sea elegida como reina, y no hará preguntas sobre por qué necesitas guardias apostados frente a tu puerta. La forma en que dijo Mía envió un escalofrío por mi columna que no tenía nada que ver con el miedo. El vínculo de pareja, me di cuenta, ya se estaba tejiendo entre nosotros como hilos invisibles, atrayéndome hacia él, incluso mientras mi mente racional gritaba, ¡Cautela! Un golpe en la puerta nos interrumpió. Sebastián llamó con permiso para entrar, y una mujer alta con cabello gris acero y rasgos afilados entró. Llevaba las ropas formales de un alto funcionario del palacio, y su mirada evaluadora me barrió con la precisión de alguien a quien no se le escapa nada. Su Majestad, dijo con una reverencia respetuosa. La catedral está en un alboroto. Los miembros del consejo exigen audiencia. Pueden exigir todo lo que quieran, respondió Sebastián. Dígales que mañana atenderé sus preocupaciones. Esta noche, necesito que prepare la suite de las rosas para Lady Isa y asigne sus 2 guardias de más confianza a su puerta. Nadie entra sin mi permiso expreso. Nadie ponte un tono. Las cejas de la mujer se elevaron ligeramente, pero asintió. Por supuesto, Su Majestad. ¿Y los representantes de la manada Piedra de Luna? Pueden regresar a su territorio. Isa se queda aquí. Muy bien, señor. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó marginalmente. Milady, si me sigue la instalaré. Me levanté sobre piernas inseguras, dejando el vaso de agua a un lado. No hay mano sano que estaría abandonarse no hubiera ni agua a un lado. Sebastián extendió la mano y cogió la mía antes de que pudiera moverme hacia la puerta. ¿Qué? Isa, dijo, esperando hasta que encontré sus ojos. Lo que dije. Todo, panitad, torniatarra bebosa desio. Anelo océano y que nace macundea. ¿Está segura ahora? Quería creerle más que nada en el mundo. Viene con enviara con contenosas. Creía en el creerle más que nada. Quería creer que la seguridad era posible, que la pesadilla podría estar terminando finalmente. Pero años de decepción me habían enseñado cautela. Gracias, susurré en cambio, porque no sabía qué más decir. Soltó mi mano lentamente y seguí a la severa mujer que se presentó como Margaret, jefa del personal doméstico, hacia el pasillo. Fieles a la palabra de Sebastián, 2 imponentes guardias cayeron inmediatamente en paso detrás de nosotras. Sawa, parroquia echese en nosotras. Su presencia era reconfortante y surrealista a la vez. La suite de las rosas era hermosa, toda en rosas suaves y cremas, con una cama con dosel que parecía sacada de un cuento de hadas, y ventanas que daban a jardines bañados en luz de luna. Margaret me mostró dónde estaba todo, prometió enviar comida y ropa limpia, y luego me dejó sola con mi guardia apostado afuera. Me quedé de pie en el centro de la habitación, rodeada de un lujo que jamás había imaginado, y lentamente me derrumbé al suelo. Las lágrimas llegaron. Por fin, una inundación que no podía controlar. Lloré por la niña que había sido antes de que mis padres murieran. Por los años de miedo y dolor, por la imposibilidad de lo que había sucedido esta noche. Pero en algún lugar debajo del dolor, algo más se agitó, algo frágil y nuevo. Esperanza. El rey Alfa había visto mis moretones y prometido nunca más.
Me había reclamado como su pareja ante todos. Había ofrecido protección cuando yo nunca había conocido protección antes que ocurriera eso. Quizás, solo quizás, la vida podría ser diferente ahora. Finalmente me recompuse lavando mi cara en el baño anexo con agua de un grifo dorado. En el espejo, mi moretón parecía más oscuro que nunca contra mi piel pálida. Un feo recordatorio de todo lo que estaba dejando atrás, o intentando dejar atrás. Un suave golpe en la puerta llegó, y uno de los guardias anunció: «Entrega de comida, milady». Abrí la puerta para encontrar a una joven sirvienta con una bandeja cargada de más comida de la que podría comer en una semana. La puso en la mesa junto a la ventana, hizo una reverencia y se apresuró a salir, sus ojos abiertos de curiosidad. Picoteé la comida, comiendo algunos bocados antes de que el agotamiento me abrumara. La cama era imposiblemente suave, las sábanas como seda contra mi piel. Yacía mirando el dosel sobre mí, mi mente recorriendo todo lo que había cambiado en una sola noche. El sueño llegó finalmente, trayendo sueños de ojos ámbar y promesas susurradas en la oscuridad. Y por primera vez en años, no desperté gritando por pesadillas. Cuando la luz de la mañana se derramó por las ventanas, desperté para encontrar todo un guardarropa esperándome. Hermosos vestidos en colores suaves dispuestos por sirvientes que debieron haber entrado mientras dormía. Dormía. También había una nota en fuerte caligrafía angular. Ponte el azul. Combina con tus ojos. Vendré a buscarte al mediodía. Pintelian ponte conto. Que ya le venía inicio menocera solni con tanto. A la furciaco. Gaine. Al levantar el vestido azul que había indicado, una hermosa creación de tela fluida y delicado bordado, sentí que esa frágil esperanza florecía un poco más brillantemente en mi pecho. Quizás esto era real. Quizás realmente estaba segura ahora. Quizás por primera vez en mi vida, podía dejar de esconderme. De nada. El palacio era un mundo diferente. Había pasado los últimos 3 días aprendiendo sus ritmos, sus reglas, su vasta red de corredores que parecían extenderse para siempre. Margaret había tomado a cargo mi educación con eficiencia breve, enseñándome qué tenedor usar en las cenas formales, cómo dirigirme a los miembros del consejo, la intrincada coreografía de la vida en la corte. Mi cabeza giraba con información, pero lo absorbí todo desesperadamente, aterrorizada de cometer un error que demostrara que no pertenecía aquí, porque aún no estaba segura de que perteneciera. Sebastián había estado ausente más que presente, llevado por reuniones del consejo y disputas territoriales que requerían su atención. Cuando nos veíamos, en encuentros cuidadosamente carabinados y espacios públicos, era invariablemente amable pero distante, como si no supiera cómo tender el puente entre nosotros. El vínculo de pareja zumbaba bajo mi piel cada vez que estaba cerca, una conciencia constante de su presencia, pero ninguno de los dos lo reconocía en voz alta. Me encontraba ahora en la biblioteca del palacio, una habitación tan vasta que me cortaba el aliento cada vez que entraba. Los estantes del suelo al techo se extendían hacia techos abovedados pintados con escenas de la mitología lobuna, y el aroma del papel viejo y los lomos de cuero llenaban el aire con una familiar comodidad. Este se había convertido en mi refugio, el lugar al que escapaba cuando el peso de las miradas curiosas y la especulación susurrada se volvía demasiado pesado. ¿Estás aquí otra vez? Me volví para encontrar a Nora, una de las curanderas del palacio, de pie en el umbral con una sonrisa divertida. Tenía quizás 10 años más que mis 21 años, con piel marrón cálida y ojos amables que se arrugaban en las comisuras. De todas las personas que había conocido desde que llegué, era la única que parecía genuinamente interesada en conocerme en lugar de juzgarme. ¿Es malo?, pregunté, cerrando el libro que había estado fingiendo leer. En absoluto, solo predecible. Entró en la habitación, instalándose en la silla frente a la mía. Margaret está buscando, sin embargo.
sin embargo. Algo sobre las últimas pruebas de vestido para la ceremonia de mañana. Miresco. Mi estómago se contrajo. ¿Mañana? Mañana Sebastián me presentaría formalmente ante las manadas reunidas como su pareja elegida y futura reina. Mañana no habría más escondites, no más fingir que esto era solo un extraño sueño del que podría despertar. «Estás aterrorizada», observó Nora, no sin amabilidad. «Ni. Es tan obvio. Solo para alguien que presta atención». Se reclinó, estudiándome con esos ojos perceptivos. «Sabes, la mayoría de las mujeres estarían emocionadas ante la perspectiva de convertirse en reina. Tú pareces como si te llevaran a tu ejecución». Dejé el libro a un lado, mis dedos trazando el título en relieve sin verlo. La mayoría de las mujeres no fueron sacadas de la oscuridad y empujadas a un papel para el que están completamente sin preparar. La mayoría de las mujeres han sido educadas para esto toda su vida. Cierto, concedió Nora. Pero la mayoría de las mujeres tampoco han captado la atención de un alfa que ha rechazado a cada candidata adecuada durante los últimos 5 años. Eso tiene que significar algo. Significaba el vínculo de pareja, esa atracción inexplicable que ni siquiera Sebastián podía negar. Pero, ¿qué pasaría cuando la atracción inicial se desvaneciera y él se diera cuenta de la mala elección que había hecho? Cuando viera que estaba rota de maneras que no podían arreglarse. «Apenas me conoce», dije en voz baja. «Y yo apenas le conozco a él». «Entonces quizás es hora de cambiar eso». Nora se puso de pie, alisando sus ropas de curandera. «Ahora mismo está en el patio de entrenamiento si quisieras verle a solas por una vez. Los miembros del consejo están ocupados en otro lugar». Mi corazón saltó ante la idea incluso mientras la ansiedad se retorcía en mi estómago. No debería molestarle. «Isa», la voz de Nora se volvió gentil pero firme. «Vas a ser su reina. Tienes todo el derecho a buscarlo. Va. Y entre tú y yo, creo que le vendría bien a distracción. Ha estado como un lobo enjaulado estos días, ladrando a todo el mundo». Después de que se fue, me quedé sentada sola con esa sugerencia, sintiendo el vínculo de pareja tirar de mi pecho como una brújula apuntando al norte. Finalmente cedí a él, siguiendo el tirón por corredores y patios hasta llegar al campo de entrenamiento. El espacio era impresionante, una amplia extensión de tierra compactada rodeada por muros altos con estantes de armas alineando el perímetro y maniquíes de práctica posicionados a intervalos. Y en el centro, moviéndose con gracia letal, estaba Sebastián. Se había quitado la camisa, su piel brillando con sudor mientras trabajaba formas de combate con una espada de práctica. Nunca había visto nada igual. El poder puro en cada movimiento, la precisión mortal, la manera en que sus músculos se flexionaban y enrollaban como los de un depredador. Era hermoso y aterrador en igual medida, y no podía apartar la mirada. Giró, la espada silbando en el aire, y se congeló a medio golpe cuando me vio de pie en el borde del patio. Por un largo momento, solo nos miramos el uno al otro, el sol de la tarde proyectando largas sombras entre nosotros. «Isa, Andeni», bajó la espada, el pecho agitado por el esfuerzo. «No te escuché llegar». «Mosabaseana». «Lo siento». No pretendía interrumpir. «No pretendía». Comencé a retroceder, sintiéndome repentinamente tonta por haber venido. «No, espera». Dejó la espada a un lado y tomó una toalla de un banco cercano, limpiando su cara. «Por favor, quédate». Entré al patio con cautela, hiperalerta de estar sola con él por primera vez desde esa noche en la cámara de la catedral. Contó. Se puso una camisa suelta, aunque no la abotonó, y traté de no notar la extensión de pecho aún visible.
Margaret dice que has estado trabajando duro, dijo, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. Aprendiendo todo lo que te lanza. Oh. Lo intento. Entrelacé mis manos, un hábito nervioso que no podía romper. No quiero avergonzarte mañana. Su expresión se ensombreció. Nunca podrías avergonzarme. Quien piense lo contrario tendrá que responder ante mí. La feroz protección en su voz envió calor a través de mí. Este era el mismo hombre que había prometido nunca más. Que se había interpuesto entre yo y una vida de miedo con nada más que su palabra y su voluntad. ¿Puedo preguntarte algo? La pregunta escapó antes de que el valor pudiera abandonarme. Lo que sea. ¿Por qué me elegiste realmente? Y, por favor, no digas solo el vínculo de pareja. Había docenas de mujeres hermosas y realizadas en esa ceremonia. Mujeres que saben cómo ser reinas. ¿Por qué yo? Sebastián guardó silencio por un largo momento, sus ojos ámbar buscando mi rostro. Cuando finalmente habló, su voz estaba en carne viva de honestidad. ¿Sabes lo que es?, dijo lentamente. Está rodeado de personas que solo ven lo que quieren de ti, que te miran y ven un título, una posición, un medio de poder, pero nunca a la persona que hay debajo. Asentí, pensando en la mirada calculadora de Adelaide, en las manos con derecho de Marcus, en cada persona que me había mirado, y solo había visto lo que yo podía darle. Durante 5 años he soportado estas ceremonias, continuó. 5 años de mujeres que querían ser reinas, pero no tenían interés en saber quién era yo más allá de la corona. Veían al rey Alfa. No veían a Sebastián, un hombre que todavía tiene pesadillas sobre la guerra, que carga el peso de miles de vidas sobre sus hombros, que a veces siente que se ahoga en expectativas y no puede mostrar debilidad ante nadie. Se acercó más, y mi corazón se aceleró por su cercanía. Entonces entré en esa catedral, y te vi de pie ahí en tu velo, intentando tan desesperadamente ser invisible, cargando tu propio dolor con tal silenciosa dignidad. Y cuando nuestros ojos se encontraron, no vi ambición ni cálculo. Vi a alguien que entendía la soledad, alguien que podría entenderme a mí. Su mano se levantó, flotando cerca de mi cara, pero sin tocarla del todo. Cuando quité tu velo y vi lo que te habían hecho, vi que intentabas proteger a las personas que te herían incluso estando ante un rey. Fue entonces cuando supe. Eres fuerte, Isa, más fuerte de lo que sabes. Y sí, el vínculo de pareja es real. Pero te elegí porque vi en ti lo que he estado buscando todo el tiempo. Una compañera, una igual, alguien real. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero las parpadeé para alejarlas. No soy fuerte. Estoy rota. Todos estamos rotos, dijo suavemente. La pregunta es si podemos estar rotos juntos, y de algún modo hacer algo entero. Su mano finalmente hizo contacto, sus dedos rozando mi mejilla con imposible gentileza. En el lado opuesto de donde había estado el moretón, noté, siempre cuidadoso, siempre consciente de mis heridas. El vínculo de pareja llamó al toque, enviando chispas de calor corriendo por mis venas. Vi sus ojos oscurecerse. Supo que él también lo sentía. Quiero conocerte, susurré. Al real tú, no al rey que todos los demás ven. Algo en su expresión se suavizó. Se volvió casi vulnerable. Entonces pregúntame. Pregúntame lo que quieras. Y lo hice. Nos sentamos juntos en el patio de entrenamiento mientras el sol trazaba su arco por el cielo. Y le pregunté sobre su infancia, sobre los padres que había perdido en la misma guerra que me había orfanado a mí,
sobre el peso de unir las manadas y la soledad del liderazgo. Respondió con una honestidad que me dejó sin aliento, compartiendo partes de sí mismo que sospechaba que pocos habían visto nunca. Y cuando me preguntó sobre mí a cambio, me encontré abriéndome de maneras que nunca había creído posibles. Le conté sobre mis padres, sobre la feliz infancia cortada brutalmente, sobre la frialdad de Adelaide y la crueldad de Marcus, sobre aprender a hacerme pequeña y silenciosa para sobrevivir, sobre los libros de la biblioteca que habían sido mi único escape, las historias que me recordaban que había otras maneras de vivir. «¿Amas las historias?», observó, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Amo la posibilidad en ellas. La idea de que las circunstancias pueden cambiar, que las personas pueden transformarse, que los finales felices existen en algún lugar». «¿Crees en los finales felices, Isa?». Encontré sus ojos, viendo en ellos la misma frágil esperanza que sentía florecer en mi propio pecho. «Estoy empezando a creer. Isa no hay una noción de que algo le tiene empezando a creer». El momento se extendió entre nosotros, cargado de posibilidad. Sebastián se inclinó más cerca, y supe que iba a besarme. Mi primer beso. Y lo quería a él con una intensidad que debería haberme asustado. Pero antes de que sus labios pudieran encontrar los míos, una voz destrozó la intimidad. «Su Majestad, noticias urgentes». Nos separamos de un salto mientras un mensajero corría hacia el patio de entrenamiento, su cara enrojecida por el esfuerzo y la preocupación. La expresión de Sebastián cambió instantáneamente de suave a severa, el rey reemplazando al hombre. «¿Qué ocurre?». «Ataque de renegados, señor. En la frontera oriental, toda una partida de caza masacrada. Y hay señales de que se están acercando a la capital, Pontoncón». Mi sangre se heló. Renegados. Lobos que habían abandonado sus manadas y su humanidad, que mataban por deporte y no reconocían ninguna ley salvo la violencia. Habían matado a mis padres. Y ahora estaban aquí. Sebastián ya se movía, llamando a sus comandantes, toda su actitud cambiando al modo guerrero. Pero antes de partir, se volvió hacia mí. «Vuelve a tus cámaras. Cierra las puertas. Haré que pongan guardias». «Estarás bien», me interrumpí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Ve. Tu gente te necesita». Vaciló, dividido entre el deber y el deseo de protegerme. Finalmente, asintió. «Continuaremos esta conversación cuando regrese. Lo prometo». Luego se fue, moviéndose con determinación hacia el palacio, y me quedé sola en el patio de entrenamiento con mi corazón acelerado y el eco de un casi beso. «Oyes». Me abrí camino de vuelta al interior, mi mente girando. La ceremonia de anuncio era mañana. Sebastián cabalgaba a enfrentarse a renegados que podían matarlo, y yo estaba de pie en el precipicio de una vida que aún no podía creer que fuera real. De vuelta en mis cámaras, encontré a Margaret esperando con un ejército de costureras y el vestido formal que llevaría mañana. Una creación de seda azul medianoche que parecía centellear con luz de estrellas. «Necesitamos hacer una prueba final», dijo con brusquedad. Pero sus ojos eran amables. «He oído hablar del ataque». «El rey estará bien, niña. Niña. Ha sobrevivido a cosas mucho peores». Dejé que me vistieran con el traje, que me alfilearan y ajustaran mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, siguiendo a Sebastián hacia el peligro. El vínculo de pareja se extendía como un hilo tenso entre nosotros, y me pregunté si él también lo sentía. Esta conciencia constante,
esta necesidad de saber que el otro estaba a salvo. La noche cayó, y él aún no había regresado. Me senté junto a mi ventana mirando el camino para ver alguna señal de jinetes. Incapaz de comer, dormir o pensar en nada más que la posibilidad de una pérdida búa. Acababa de encontrarle. No podía perderle ahora. Casi al amanecer finalmente, los vi. Una procesión de guerreros regresando a casa, cansados pero vivos. Y a su cabeza, cabalgando erguido a pesar del evidente agotamiento, estaba Sebastián. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que agarrar el alféizar para mantenerme en pie. Estaba a salvo. Había vuelto. Y la ceremonia de anuncio comenzó al mediodía, justo cuando el sol de otoño alcanzaba su cenit y pintaba el gran patio en tonos dorados. Me quedé en mis cámaras, mirando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero, mientras Margaret hacía los ajustes finales al vestido azul medianoche. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. El cabello recogido en un elaborado estilo entretejido con hilos de plata. La cara cuidadosamente pintada para realzar más que ocultar. El vestido transformando mi figura demasiado delgada en algo casi regio. Casi. Mi moretón finalmente se había desvanecido a una sombra amarillenta, fácilmente cubierta con polvo, pero aún podía sentirlo ahí, un fantasma recordatorio de todo lo que había sido apenas unos días atrás. «Está usted hermosa, milady», dijo Margaret suavemente, retrocediendo para admirar su trabajo. «Una verdadera reina». Quería creerle, pero la chica de la manada Piedra de Luna, la que se había escondido detrás de velos y había aprendido a hacerse invisible, todavía vivía en algún lugar dentro de mí, susurrando que todo era un error. Un golpe llegó a la puerta, no los guardias, sino el propio Sebastián. Margaret abrió, hizo una reverencia y se retiró discretamente, dejándonos solos. Estaba de pie en el umbral, espléndido en negro formal y plata, la corona del rey Alfa descansando en su cabello oscuro. Pero fueron sus ojos los que me sostuvieron. Esas profundidades ámbar, que apenas habían abandonado mis pensamientos desde que había partido el día anterior. «Volviste», dije. Las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Ni». Prometí que lo haría. Se movió hacia la habitación y vi el vendaje en su antebrazo izquierdo, la manera cuidadosa en que sostenía su hombro. «Los renegados están tratados por ahora». «Estás herido». «No es nada. Nora ya me ha regañado y vendado». Se detuvo a unos pocos pasos de mí, su mirada viajando sobre mí con una intensidad que calentó mi piel. «Isa, estás impresionante». Bajé la cabeza, sin costumbre a los cumplidos que se sentían genuinos. Margaret hizo todo el trabajo. Margaret te vistió, pero la mujer que lleva ese vestido, su valor, su gracia, su fuerza, eso eres tú. No. Extendió su mano. ¿Estás lista? Estaba lista para ponerme de pie ante cientos de lobos observadores y reclamar una posición que no merecía. ¿Lista para enfrentar el escrutinio, los celos, el inevitable juicio? Pero cuando miré a Sebastián, a la vulnerabilidad cuidadosamente oculta bajo su porte regio, pensé en lo que había dicho ayer sobre estar rotos juntos y hacer algo entero. Puse mi mano en la suya. Sí. El patio estaba lleno de representantes de cada manada de los territorios del norte. Sentí sus miradas como un peso físico mientras Sebastián me conducía por la multitud abierta hacia la plataforma elevada donde tendría lugar el anuncio formal. Reconocí algunos rostros. Celeste estaba con la delegación de Piedra de Luna, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos ardiendo de resentimiento. Y allí, cerca del fondo, Adelaide y Marcus observaban con expresiones idénticas de interés calculado.
Mis pasos vacilaron, el viejo miedo surgiendo como hiel en mi garganta. La mano de Sebastián se apretó en la mía, firme y segura. No. Estoy aquí, murmuró, demasiado bajo para que nadie más pudiera escuchar. Ya no estás sola. Subimos los escalones de la plataforma juntos, y Sebastián se volvió para enfrentar a la multitud reunida. La sumo sacerdotisa que había presidido la ceremonia de reclamación estaba lista para realizar la bendición tradicional, pero Sebastián levantó una mano, deteniéndola. Antes de que comencemos la ceremonia formal, dijo, su voz llevándose por el patio con autoridad natural. Quiero abordar las preguntas que sé que muchos de ustedes han estado haciendo. ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien desconocida sin conexiones políticas ni familia influyente? La multitud se movió incómodamente. Estas eran exactamente las preguntas que habían estado susurrando, las dudas que habían estado alimentando. Elegí a Isa, continuó Sebastián, su mano aún aferrada a la mía, porque la propia diosa Luna me guió hasta ella. Porque en una sala llena de mujeres buscando poder, encontré a una que no buscaba nada más que el derecho a existir en seguridad. Porque cuando miré a sus ojos, vi a alguien que entendía el peso de la soledad, la carga de las expectativas, el costo de la supervivencia. Se volvió hacia mí entonces, y la multitud se desvaneció hasta que solo quedó su rostro, sus ojos, su verdad. La elegí porque es lo suficientemente fuerte como para estar junto a un rey sin ser aplastada por ello. Porque es lo suficientemente valiente como para enfrentar un futuro que la aterroriza. Porque cuando me mira, ve a Sebastián. No a la corona, no al título. No a lo que puedo darle. Solo a mí. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de mí, abriendo muros que había construido tan cuidadosamente. A nuestro alrededor, escuché los murmullos de la multitud suavizarse, cambiar del escepticismo hacia algo más. No aceptación quizás, pero el comienzo de la comprensión. La sumo sacerdotisa dio un paso adelante, sus ropas ceremoniales crujiendo. Rey Alpha Sebastian Thorn. ¿Reclamas a esta mujer como tu pareja elegida, tu compañera en el liderazgo, tu igual ante la diosa Luna? Lo hago, dijo Sebastián firmemente. Se volvió hacia mí, y sentí cientos de ojos perforándome. Cuenta de ojos perforándome. Isa Whitmore, ¿aceptas esta reclamación? ¿Te plegas al Rey Alfa para estar a su lado en tiempos de paz y guerra? Para guiar a estas manadas con sabiduría y compasión. Mi garganta estaba seca como el hueso. Este era el momento en que aún podía correr, negarme, volver a la seguridad de la invisibilidad. Pero miré a Sebastián, al hombre que había visto mis moretones y prometido nunca más, que había compartido su propia rotura, y me había pedido que estuviera rota con él. Y supe que solo había una respuesta que podía dar. Lo hago, dije, y mi voz no tembló. La sumo sacerdotisa levantó las manos hacia el cielo. Entonces, por el poder que me concede la propia diosa Luna, reconozco este vínculo. Lo que la diosa ha unido, que ningún lobo lo separe. Produjo un cordón de plata, antiguo y brillante con luz etérea, y lo enrolló alrededor de nuestras manos unidas, un lazo simbólico que representaba el propio vínculo de pareja. En el momento en que el cordón tocó nuestra piel, lo sentí. Una oleada de conexión tan poderosa que me robó el aliento. El vínculo que había estado zumbando silenciosamente entre nosotros, rugió de repente a la vida, y jadeé mientras las emociones de Sebastián me inundaban. Su feroz protección, su callada esperanza, su soledad profunda hasta los huesos, encontrando finalmente su respuesta. Y él debió haber sentido las mías también porque sus ojos se abrieron ligeramente, su agarre apretándose como para anclarnos a ambos. La multitud estalló en aullidos ceremoniales, el antiguo sonido de los lobos celebrando una nueva unión.
El ruido debería haberme asustado, pero en cambio se sentía como aceptación, como pertenencia, como finalmente encontrar un lugar en el mundo. La sumo sacerdotisa desenrolló el cordón, y Sebastián me acercó hacia él, sus labios rozando mi frente en un gesto tan gentil que hizo que mis ojos ardieran de lágrimas. Lo hiciste maravillosamente, susurró contra mi piel. El resto de la ceremonia pasó en un borrón. Presentaciones formales, bendiciones tradicionales, una interminable fila de representantes de manadas ofreciendo felicitaciones que oscilaban entre genuinas y performativas. A través de todo ello, Sebastián permaneció a mi lado, su presencia una ancla constante. Pero entonces llegamos a la delegación de Piedra de Luna, y todo dentro de mí se heló. Adelaide dio un paso al frente con Marcus a su lado, ambos luciendo expresiones de deleite exagerado. Su Majestad, arrulló Adelaide, haciendo una reverencia. Estamos muy honrados de que nuestra querida Isela haya traído tal distinción a nuestra manada. La hemos cuidado como a nuestra propia desde el trágico fallecimiento de sus padres, y verla elevada a tales alturas está más allá de nuestros sueños más salvajes. La mentira era tan descarada, tan completamente desvergonzada que por un momento no pude hablar. Pero sentí a Sebastián ponerse rígido a mi lado, sentí su ira dispararse a través de nuestro nuevo vínculo. Así que es eso, dijo, su voz peligrosamente suave. ¿La han cuidado como a su propia? Por supuesto, Su Majestad. Ha sido como una hija para nosotros. Entonces quizás pueda explicar, interrumpió Sebastián, sus ojos taladrando a Adelaide con aterrorizante intensidad, por qué su hija llegó a la ceremonia de reclamación con un moretón cubriendo la mitad de su cara. ¿Por qué se encogió cuando la toqué? ¿Por qué se condujo como alguien que había aprendido a hacerse invisible para sobrevivir? La sonrisa de Adelaide se congeló. A nuestro alrededor, las conversaciones cercanas murieron mientras la gente se volvía para escuchar. Estoy segura de que no sé a qué se refiere, Su Majestad. Isa siempre fue bastante torpe, propensa a accidentes. Hasta. La única palabra chasqueó como un látigo. No insulte mi inteligencia ni a mi pareja continuando con esta ficción. Sé exactamente lo que ocurrió en su hogar, Adelaide Whitmore. La única razón por la que todavía está de pie aquí es porque Isa me pidió que lo dejara pasar. Pero escúcheme ahora. Su tutela está disuelta. No tiene ninguna reclamación sobre ella, ningún derecho sobre ella, ninguna conexión con ella más allá del accidente de la sangre compartida. Si usted o su hijo se acercan a ella de nuevo, si la miran siquiera de manera incorrecta, me aseguraré personalmente de que entiendan las consecuencias. Marcus comenzó a dar un paso adelante, su cara enrojeciéndose de ira, pero la mano de Adelaide salió para detenerle. Era más lista que su hijo, lo suficientemente lista como para reconocer la promesa del rey Alfa como verdad absoluta. Por supuesto, Su Majestad, dijo con rigidez. Entendemos perfectamente. Se retiraron, y los observé partir con una mezcla de alivio y miedo residual. Los años de condicionamiento no desaparecían en un momento, por mucho que lo quisiera. Sebastián se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. ¿Estás bien? Asentí, sin confiar en mi voz. Acababa de hacer lo que yo nunca había podido hacer por mí misma. Se había enfrentado a ellos, me había protegido, había trazado una línea que nunca podría cruzarse. La magnitud de ello amenazaba con abrumarme. La fila de recepción continuó, pero apenas registré los rostros que pasaban ante nosotros. Mi mente seguía volviendo a ese momento, a la feroz defensa de Sebastián,
a la forma en que había visto a través de las mentiras de Adelaide sin dudarlo. Finalmente, misericordiosamente, la ceremonia concluyó. Cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Sebastián me condujo lejos de la multitud que se dispersaba hacia los jardines del palacio, un laberinto serpenteante de senderos y plantas con flores que ofrecía al menos la ilusión de privacidad. Caminamos en silencio por un rato. Cono, el cielo sobrado de movetare. Los únicos sonidos eran nuestros pasos en el camino de grava y el murmullo distante de la celebración continuando en el patio. Los jardines formales dieron paso a espacios más salvajes donde árboles antiquísimos creaban doseles de sombra y luz. Lo siento, dijo Sebastián finalmente. No debería haberles confrontado públicamente así. Sé que querías evitar. No te disculpes. Me detuve, volviéndome para enfrentarle. Por favor, no te disculpes por ser la primera persona en ponerse de pie por mí. Algo en su expresión se resquebrajó, revelando la vulnerabilidad debajo. Cuando mintió sobre cuidarte, sobre ser como una hija para ella, no podía dejarlo pasar. No podía dejar que reescribiera la historia cuando he visto la evidencia de lo que realmente hizo. El vínculo de pareja, dije suavemente. Puedes sentir lo que yo siento ahora, ¿verdad? Sentiste mi miedo cuando los vi cuando te conocimos. Cada uno nelma, postrando una antería conocida. Asintió lentamente. Es intenso. No estaba preparado para cuán intenso. Cada emoción, cada destello de memoria. Lo siento todo. Tu miedo, tu dolor, pero también tu esperanza, tu valor. Extendió la mano enmarcando mi cara gentilmente. Eres tan valiente, Isa. No lo ves, pero yo sí. Lo siento. El vínculo pulsó entre nosotros, y me di cuenta de que podía sentir las emociones de él también, si me concentraba. Su protección, sí, pero también su propio miedo. Miedo de no ser suficiente, de fallarme, de que esta frágil cosa nueva entre nosotros pudiera hacerse añicos. Estoy aterrorizada, Niti. Aniseo contases. Aterrorizada de decepcionarte. Aterrorizada de probar que todos tienen razón en que no pertenezco aquí. Aterrorizada de que un día me mires y veas un error. Nunca, dice, calmata prefierte. Nunca, porpuvias. Nunca. Su pulgar rozó mi mejilla, trazando el lugar donde había estado el moretón. No eres un error, Isa. Eres la primera cosa real que he tenido en 5 años llevando esta corona. Entonces me besó. No fue el gentil y tentativo primer beso que había imaginado. Fue desesperado y reclamador, y lleno de toda la soledad que ambos habíamos cargado durante tanto tiempo. Sus manos se enredaron en mi cabello cuidadosamente peinado, destruyendo el trabajo de Margaret y esparciendo hilos de plata como estrellas cayendo. Me aferré a sus hombros, anclándome contra la abrumadora oleada de sensación y emoción inundando a través de nuestro vínculo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. No sé cómo hacer esto, susurré. ¿Cómo ser lo que necesitas? Entonces lo averiguaremos juntos, dijo. No más escondites, Isa, pen contra notrinia, teselmin, entiendo enano. No más velos. Solo nosotros, piezas rotas y todo. A la luz que se desvanecía, con los sonidos distantes de la celebración y el calor de sus brazos a mi alrededor, me permití creer que podría ser posible, que los finales felices existían, no solo en las historias, sino aquí en el mundo real, en el espacio entre un rey y una chica que había aprendido a sobrevivir. 3 meses habían pasado desde la ceremonia de anuncio, y el palacio,
se había transformado lentamente de un laberinto abrumador en algo que casi se sentía como un hogar. Casi, Tom. Me encontraba en la cámara del consejo. Mis manos cuidadosamente dobladas delante de mí mientras escuchaba al Lord Garrett divagar sobre disputas fronterizas y acuerdos comerciales. Estas reuniones se habían convertido en parte de mi rutina. Sebastian había insistido en que asistiera, en que aprendiera las complejidades del liderazgo, aunque la coronación y la boda reales no tendrían lugar hasta la primavera. Los miembros del consejo habían sido resistentes al principio. Su escepticismo apenas disimulado, pero el apoyo inquebrantable de Sebastian había ido desgastando gradualmente sus objeciones. Bien, la mayoría de ellas. El Lord Garrett, un alfa mayor con plata rayando su cabello oscuro, todavía me miraba como si fuera una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre. Consolaba disfrazarse con la ropa de su madre. Su condescendencia era una espina constante, pero había aprendido a soportarla. La supervivencia me había enseñado paciencia, si nada más. La manada de Riverwood continúa impugnando los marcadores fronterizos, estaba diciendo Garrett, su dedo golpeando el mapa extendido sobre la mesa. Afirman que el tratado de hace 10 años es inválido debido a una tecnicidad que... No resistiría un escrutinio adecuado, interrumpí suavemente. El artículo 7 del Acuerdo del Norte establece que las disputas fronterizas deben plantearse dentro de los 2 años del acuerdo original. El silencio de Riverwood durante una década constituye aceptación implícita. Punto, conda. Prio análisis y aceptación implícita. La sala guardó silencio. Garrett me miró fijamente, su mandíbula moviéndose sin sonido. Alrededor de la mesa, los otros miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos sorprendidos, otros pensativos. Sebastian se recostó en su silla, una leve sonrisa jugando en sus labios. Parece que la Lady Isa ha estado haciendo sus deberes. He estado leyendo los archivos de los tratados, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas bajo el escrutinio. Bueno, pensé que podría ser útil entender la historia. Útil, en efecto, dijo Sebastian, su tono cálido de aprobación que sentía hacerse eco a través de nuestro vínculo. Lord Garrett, creo que eso resuelve la cuestión de Riverwood. Pasemos a los problemas de suministro para los puestos del norte. La reunión continuó, pero noté el cambio en cómo me miraban ahora, no con respeto aún quizás, pero con un reconocimiento a regañadientes de que no era completamente inútil. Era progreso, por pequeño que fuera. Cuando el consejo finalmente se levantó, Sebastian cogió mi mano mientras los demás salían. Camina conmigo. Habíamos desarrollado esta rutina, momentos robados entre sus interminables obligaciones, conversaciones tranquilas en jardines o corredores, donde podíamos ser simplemente Sebastian e Isa en lugar de rey y futura reina. El vínculo de pareja se había profundizado a lo largo de estos meses, tejiéndose entre nosotros como hilo dorado, hasta que apenas podía recordar lo que se sentía estar sola en mi propia cabeza. Me condujo a la Torre Norte, un lugar que habíamos reclamado como nuestro. Desde sus ventanas se podía ver toda la capital extendida abajo. Un tapiz de tejados y chimeneas humeantes, mercados y campos de entrenamiento, toda la vida que pulsaba a través del corazón del territorio. Estuviste magnífica ahí dentro, dijo Sebastian, acercándome hacia él. ¿Viste la cara de Garrett cuando le citaste el tratado? Le vi mirando como si hubiera tragado algo desagradable, dije, apoyándome en su calor. Probablemente no debería haberle avergonzado. Necesita que le avergüencen ocasionalmente. Le mantiene humilde. Los brazos de Sebastian se apretaron a mi alrededor. Estás más preparada para esto de lo que crees, Isa. Cada día lo demuestras un poco más.
Quería creerle. La chica asustada que se había escondido detrás de un velo parecía alguien de otra vida. Pero todavía vivía dentro de mí, susurrando dudas en los momentos tranquilos. ¿Y si fallaba? ¿Y si no podía proteger a estas personas de la manera que merecían? Como si sintiera mis pensamientos a través de nuestro vínculo, Sebastián me giró para enfrentarle. ¿Qué ocurre? Nada. Solo me detuve, luchando por articular el miedo. Hay tanto que aún no sé. Tantas formas en que podría cometer errores que hacen daño a la gente. Entonces aprenderás. Y cuando cometas errores, porque todos los cometemos, los arreglarás. Su mano ahuecó mi cara, el pulgar rozando mi pómulo en ese gesto que se había vuelto dolorosamente familiar. No estás sola en esto, Isa. Lideramos juntos. Un alboroto desde el patio de abajo nos interrumpió. Voces elevadas, el traqueteo de caballos. Ambos nos movimos hacia la ventana para ver un grupo de jinetes entrando por las puertas principales, sus caballos sudorosos y exhaustos. Esa es la patrulla del este, dijo Sebastián, su cuerpo tensándose. No deberían regresar por otra semana. Nos apresuramos a bajar para recibirlos, encontrando al comandante de la patrulla siendo escoltado ya hacia la cámara del consejo. Su cara era sombría, el uniforme rasgado y manchado de suciedad y sangre seca. Su Majestad, dijo, haciendo una reverencia rápida. Kelly, tenemos una situación. Un grupo de familias de las tierras fronterizas, casi 50 personas, en su mayoría mujeres y niños, huyen de ataques de renegados, buscando santuario y santuario. Están a 2 días detrás de nosotros, viajando a pie. La expresión de Sebastián se endureció. ¿Cómo de malos son los ataques? Suficientemente malos como para que abandonaran sus hogares. Los renegados se están volviendo más audaces, Su Majestad. Más organizados. No. Esto ya no es violencia aleatoria. Es coordinada. Mi sangre se enfrió. Los renegados habían matado a mis padres. El pensamiento de familias corriendo aterradas, niños viendo arder sus hogares. Envía jinetes, ordenó Sebastián. Tráelos aquí sanos y salvos. Quiero a cada guerrero disponible en esto. Y convoca al consejo. De componentes, alía de buñado, estado indecisivo, palamera al que la previenen, aliviad. Necesitamos abordar esta amenaza adecuadamente. El comandante hizo una reverencia y se apresuró a salir. Sebastián permaneció rígido, su mente ya trabajando a través de estrategias y despliegues. Podía sentir su frustración a través de nuestro vínculo. Este era el tercer incidente de renegados en tantos meses, y cada uno era peor que el anterior. Voy contigo, dije. Se volvió hacia mí, sorprendido. Isa, cuando lleguen los refugiados estarán aterrorizados, traumatizados. Necesitarán más que protección militar. Necesitarán sentirse seguros, bienvenidos. Déjame ayudar con eso. Por un momento pensé que se negaría, pero entonces algo cambió en su expresión. De acuerdo, pero te quedas dentro de los muros del palacio hasta que lleguen. No te arriesgaré. No estaba planeando lanzarme a la batalla, dije secamente, y fui recompensada con una breve sonrisa. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Trabajé con Margaret y Nora para preparar el ala este para los refugiados, reuniendo suministros, organizando atención médica, asegurándome de que hubiera comida y camas calientes esperando. El consejo se reunió repetidamente, discutiendo estrategias de defensa y asignación de recursos, y asistí a cada sesión, absorbiendo información y ocasionalmente ofreciendo sugerencias que se recibían con creciente aceptación. Cuando los refugiados finalmente llegaron, escoltados por los guerreros de Sebastián, mi corazón se rompió al verlos.
agotados, sucios, llevando cuantas posesiones habían logrado agarrar antes de huir. Los niños se aferraban a sus madres con ojos vacíos que habían visto demasiado. Reconocí esa mirada. Yo misma la había llevado una vez. Me moví entre ellos con Nora, ofreciendo agua y palabras gentiles, ayudando a instalar a los niños mientras sus padres recibían atención médica. Una niñita, no mayor de 6 años, con cabello oscuro enredado, sostenía una muñeca andrajosa y se negaba a hablar con nadie. Me recordaba tanto a mí misma a esa edad, que me encontré arrodillándome a su lado. Esa es una muñeca hermosa, dije suavemente. ¿Cómo se llama? La niña me miró con ojos anchos y asustados, pero no dijo nada. Yo tuve una muñeca una vez, continué, manteniendo mi voz gentil. Tenía el cabello amarillo como el mío. Solía contarle todos mis secretos porque era la mejor oyente. Hice una pausa. ¿Sabes qué? Apuesto a que tu muñeca también es buena oyente. Y apuesto a que te diría, si pudiera hablar, que eres muy valiente por haber venido tan lejos, por ser tan fuerte para tu mamá. Algo centelleó en los ojos de la niña. Luna, susurró. Su nombre es Luna. Tonto Main. Luna es un nombre perfecto. Le sonreí. ¿Te gustaría ayudarme a asegurarnos de que todos los demás niños tengan mantas? Luna también podría ayudar. Lentamente, con cuidado, la niña asintió. Y mientras trabajábamos juntas repartiendo mantas y ofreciendo consuelo, sentí algo asentarse dentro de mí. Esto era lo que podía ofrecer. No estrategia militar ni maniobras políticas, sino compasión, comprensión, el conocimiento de lo que significaba tener miedo y estar sola. Sebastián me encontró horas después, agotada pero aún moviéndome entre los refugiados. Me llevó aparte gentilmente. Deberías descansar. Has estado en esto todo el día. Tú también, señalé. Sí, pero yo no soy... Se detuvo, su expresión cambiando algo entre la diversión y la exasperación. ¿Vas a decirme que ser futura reina no me exime de ayudar a la gente? Algo así. Me acercó hacia él, presionando un beso en mi frente. ¿Qué hice para merecer esto? Me viste cuando era invisible, dije simplemente. Me prometiste nunca más, y cumpliste esa promesa. El momento fue interrumpido por el Lord Garrett acercándose, su expresión inusualmente grave. Su Majestad, necesitamos discutir la situación de los renegados. Los refugiados informan que los ataques están siendo liderados por alguien, un exalfa que está reuniendo seguidores. El brazo de Sebastián se apretó a mi alrededor. ¿Un exalfa? ¿Saben cuál? No estaban seguros, pero la descripción coincide. Garrett hizo una pausa, mirándome antes de continuar. Coincide con su tío, Su Majestad, Victor Thorne. El nombre envió un shock a través de nuestro vínculo. El tío de Sebastián, el hermano de su padre, que había sido exiliado años atrás por intentar tomar el poder durante la guerra. Había escuchado la historia. Víctor había creído que debería gobernar en lugar de Sebastián, había organizado un fallido golpe y había sido expulsado como renegado él mismo. Está construyendo un ejército, dijo Sebastián en voz baja, su voz mortalmente tranquila. Para eso es esto. Probando nuestras defensas, reuniendo a los desesperados e iracundos para su causa. Así parece, Su Majestad. Sentí las emociones de Sebastián a través de nuestro vínculo. Ira, traición, y debajo de todo ello, dolor antiguo. Víctor había sido como un segundo padre para él una vez.
antes de que la ambición le hubiera retorcido en algo monstruoso. Duplica las patrullas fronterizas, ordenó Sebastián. Y manda palabra a todas las manadas. Cualquiera que ofrezca santuario a renegados será considerado cómplice. Acabamos con esto antes de que se convierta en una rebelión total. Garrett se inclinó y se retiró, dejándonos solos de nuevo. La mandíbula de Sebastián estaba tan apretada que podía ver el músculo saltando bajo su piel. «Dime lo que necesitas», dije suavemente. Me miró y la vulnerabilidad en sus ojos hizo que mi pecho doliera. «Necesito...» Se detuvo luchando con las palabras. «Necesito saber que cuando esto llegue a su punto álgido, cuando tenga que enfrentarme a él, que estarás a salvo, que estarás protegida». «Lo estaré». Pero Sebastián, tomé su cara entre mis manos, sosteniendo su mirada. «No estás solo en esto. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Eso es lo que me dijiste, ¿recuerdas? Rotos juntos». Sus brazos me rodearon, sosteniéndome con tanta fuerza que casi dolía. «No puedo perderte. No a ti. No me perderás. Lo prometí». Aunque ambos sabíamos que yo no podía garantizarlo, el mundo era peligroso, lleno de renegados y violencia y amenazas que no podía controlar. Pero podía controlar esto. Podía elegir estar a su lado, ser su fuerza cuando la suya flaqueara. Las semanas que siguieron fueron tensas. Llegaron más refugiados. Más informes de actividad de renegados. Sebastián pasó largas horas con sus comandantes planeando defensas y estrategias. La coronación y la boda de primavera se posponían indefinidamente. No podíamos celebrar mientras las familias vivían con miedo. Pero a través de todo ello, nos aferramos el uno al otro. Noches tarde en nuestra torre hablando a través de miedos y esperanzas. Madrugadas entrenando juntos en el patio donde Sebastián me enseñó autodefensa básica, a pesar de mis protestas de que nunca sería una guerrera. Momentos robados de risa en medio de la oscuridad. Recordatorios de que la alegría todavía existía. Encontré mi lugar durante esas semanas, trabajando con los refugiados, organizando cadenas de suministro, asistiendo a reuniones del consejo y ganando gradualmente el respeto incluso de los escépticos. El Lord Garrett todavía se erizaba ante algunas de mis sugerencias, pero ya no las descartaba de inmediato. El personal del palacio había dejado de tratarme como una figura temporal y había comenzado a pedir mi opinión sobre asuntos domésticos. Me estaba convirtiendo en lo que nunca había creído posible. Me estaba convirtiendo en una reina. La confrontación con Víctor llegó en una fría mañana de principios de primavera. Había reunido su ejército renegado y marchado sobre la capital, exigiendo que Sebastián le cediera la corona a su legítimo heredero. La batalla fue breve pero brutal. Luchada en los campos fuera de los muros de la ciudad mientras yo observaba desde las almenas con el corazón en la garganta. Vi a Sebastián en lo más denso, una fuerza de la naturaleza en forma de lobo, luchando con toda la habilidad y el poder que le hacía rey. Y cuando Víctor finalmente cayó, derrotado pero vivo, vi a Sebastián tomar la decisión que le definió. Mostró misericordia, exilio en lugar de ejecución, una oportunidad de redención en lugar de venganza. Cuando todo terminó, cuando el ejército renegado se había dispersado, y la amenaza había pasado, Sebastián regresó a mí manchado de sangre y agotado. No me importó la sangre. Le lancé mis brazos alrededor y me aferré mientras él temblaba con el rescoldo de la adrenalina y el alivio. «Ha terminado», murmuró en mi cabello. «Por fin ha terminado». La coronación y la boda tuvieron lugar 2 semanas después bajo cielos de primavera tan azules que parecían pintados. Llevé un vestido de blanco y plata que captaba la luz como rayos de luna capturados. Y cuando la corona fue puesta en mi cabeza, más ligera de lo que esperaba pero cargada de responsabilidad de todos modos,
Ya no me sentí como una impostora. Me sentí como alguien que había ganado su lugar. Sebastián y yo nos quedamos de pie ante nuestra gente, las manos unidas, el vínculo de pareja cantando entre nosotros como una cosa viva. Y cuando miré a las manadas reunidas, vi en sus ojos no solo aceptación, sino algo más. Esperanza, confianza, la creencia de que quizás, solo quizás, podíamos darles el futuro que merecían. «Estás sonriendo», susurró Sebastián, su pulgar rozando mis nudillos. «Soy feliz», susurré de vuelta, y me di cuenta de que era verdad. A pesar de todo, el miedo, el dolor, el largo camino que me había traído hasta aquí, era genuina e imposiblemente feliz. Esa noche, nos quedamos juntos en nuestra torre, mirando la capital iluminada con fuegos de celebración. La chica que se había escondido detrás de un velo parecía un sueño ahora, alguien que había sido en otra vida. Me había transformado, no por magia ni pensamiento desiderativo, sino por amor, por valor, por la elección de seguir avanzando, incluso cuando cada instinto gritaba que me escondiera. «¿En qué estás pensando?», preguntó Sebastián, sus brazos rodeándome por detrás. «Estoy pensando en los cuentos de hadas», dije. «En los finales felices y en si son reales». Y me volví en sus brazos, mirando al hombre que había visto mis moretones y prometido nunca más, que había cumplido esa promesa cada día desde entonces. El hombre que me había enseñado que la fuerza venía en muchas formas, que las cosas rotas podían sanar, que el amor era la fuerza más frágil y más poderosa del mundo. «Estoy pensando», dije, poniéndome de puntillas para besarle, «que son reales, pero no son finales en absoluto, ¿vale? Son comienzos». Y mientras la celebración continuaba abajo, mientras nuestra gente bailaba y reía y se atrevía a creer en la paz, Sebastián y yo nos sostuvimos el uno al otro en nuestra torre, y vimos salir las estrellas una a una. El futuro se extendía ante nosotros, incierto y lleno de desafíos, pero lo enfrentaríamos juntos. No más velos, no más escondites. Solo dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido caminar hacia la luz. Solo nosotros, piezas rotas y todo, haciendo algo entero.